Buen día otra vez. Muchas felicidades a ustedes que con el frío llegaron hasta acá. Oro a Dios que realmente Dios nos bendiga con la palabra de hoy. También, ¿no? A los que están por allá, no significa que no. Sí, vamos a leer la palabra clave de esta mañana, versículo 36, todos juntos. 2, 3. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Voy a orar. Padre, muchas gracias por traernos hasta aquí. Muchas gracias, Padre, porque su anhelo es darnos sus palabras. Padre, ayúdenos a poder realmente oír y retener, saliendo de aquí, la palabra: no temas, cree solamente. De manera, Padre, que nos bendiga en nuestra marcha de fe. Padre, a cada uno de nosotros, denos oído atento para oír su palabra. Se lo pido orando en el nombre de Jesús. Amén. El título del pasaje de hoy es: no temas, cree solamente. La semana pasada aprendimos sobre cómo Jesús, cuando vino un endemoniado a él, separó lo que era su ser creado por Dios con lo que era el dominio de Satanás. Le preguntó: ¿cómo te llamas? Lo guió al arrepentimiento y le dio nueva vida. El pasaje de hoy es la continuación, donde el Señor y sus discípulos llegan a la otra orilla y ya lo estaba esperando una gran multitud, muy ansioso, ¿no? Cada uno seguramente con su propio problema, necesidad, expectativas del Señor. Pero en el pasaje de hoy, el Señor, dejando todo, se concentra en una persona, en Jairo. El Señor, viendo la fe de Jairo, lo acompaña en su marcha de fe con la gran esperanza de levantar su fe y bendecirlo grandemente. Sin embargo, en la marcha de fe de Jairo, Jairo se enfrenta al temor de la muerte de su hija. A este Jairo, el Señor le da la palabra de promesa: no temas, cree solamente. Hermanos, nosotros cuando venimos por fe al Señor, Él deja todo y se concentra en nosotros y nos guía por esa marcha de fe en la que anhela levantar nuestra fe y bendecirnos grandemente. Pero en esta nuestra marcha de fe ocurren también situaciones que nos llenan de temor y nos hace querer dejar todo. En esto el Señor nos da la palabra de promesa: no temas, cree solamente. Oro a Dios que realmente a través de este pasaje podamos oír y retener esta palabra de promesa: no temas, cree solamente. De manera que el Señor nos guíe hasta el final, donde cumple su voluntad sobre cada uno de nosotros. Amén. Primera parte: mi hija está agonizando, ven y vivirá. Del versículo 21 al 24. Como habíamos comentado, el Señor volvió de la región de los Gadarenos, y ahora estaba a la otra orilla, donde una gran multitud estaba esperándolo ya al Señor Jesús. Dentro de esta gran multitud había un hombre que empezó a abrirse paso, a empujarse, y cuando vio a Jesús vino y se postró. Vamos a ver quién era este hombre. Miremos juntos los versículos 22 y 23. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Bueno, muchas cosas no podemos saber de este Jairo, pero lo que sabemos era que era un principal de la sinagoga. Los principales de la sinagoga en ese tiempo era gente que estaba a cargo de la sinagoga, tanto la parte administrativa, pero también la parte religiosa, espiritual, por así decirlo. Ellos
eran gente de la sociedad alta, de la comunidad judía, y también era gente pública, ¿no? La gente lo conocía. Para llegar a esa posición, Jairo seguramente fue un excelente estudiante y profesional también muy destacado. Jairo, nos podemos imaginar a Jairo como una persona de la élite judía, una persona bien parada, ¿no? Barbuda, con su vestido fino. Mucha gente seguramente lo admiraba, ¿no? ¡Wow! Cuando lo veían pasar por la calle, el que se animaba lo saludaba. Señor Jairo. Jairo también tenía una hermosa familia, una esposa hermosa y una adorable hijita de 12 años. Seguramente cuando Jairo llegaba cansado del trabajo, de renegar tanto, llegaba a su hija y decía, papi, lo abrazaba y Jairo se olvidaba de todo. Seguramente por su posición, Jairo habría sido una persona seria, ¿no? Estricta, pero cuando se trataba de su hija, era totalmente otra persona, ¿no? Cariñoso, amable, le pasaba por alto sus travesuras. Sin duda alguna, esta hija habría sido la princesa de su casa. Jairo pensaría, ¿qué de malo me podría pasar que no se resuelva? Pero un día, de repente, parecía que todas las desgracias de la vida empezaban a tocar su puerta. Su hija se enfermó y cada vez empeoraba y empeoraba. Jairo habría pasado muchas noches largas, desvelado al lado de su hija, que lloraba y lloraba. Al principio, seguramente Jairo pensaba, esto va a pasar dándole remedio ahora, como dijo su pediatra, todo va a pasar, siempre pasa. Pero aunque le daba remedio ahora, su hija no sanaba, sino que empeoraba y empeoraba. Jairo no podía creer que esto le estaba pasando a él, a su amada hija. Jairo habría querido cerrar los ojos y abrir y volver a la normalidad. Pero su realidad ahora era que su hija estaba a punto de morirse y él no podía hacer ya más nada. En medio de esa situación realmente desesperante, impotente, a Jairo se le vino a la mente un nombre, Jesús. Jairo recordó cómo Jesús recibía a todo tipo de gente y cómo el Señor Jesús tenía poder para sanar todo tipo de enfermedades. Entonces, en Jairo, en medio de esa situación, en su corazón nació un rayo de luz de esperanza. El Señor Jesús puede sanar a mi hija. Pero había un obstáculo. ¿Cuál era ese obstáculo? Él era principal de la sinagoga. Toda su comunidad, sus colegas, su círculo social, veían a Jesús como el líder de una secta muy peligrosa. Sus colegas ya habían determinado matar a este Jesús. El hecho de que se relacione de alguna manera con el Señor Jesús significaba perderlo todo, su posición, su dinero, su sustento económico, todo. Pero Jairo, dejando todo esto, vino al Señor Jesús en plena calle, a ojos de todo el mundo, y rogando su misericordia, le decía, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ahora, ¿cómo respondió el Señor Jesús a este Jairo? Vamos a ver juntos el versículo 24.
Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Como hablamos, una gran multitud había venido con sus propios problemas también y sus propias expectativas del Señor. Pero el Señor, viendo la fe personal de este Jairo, dejando todo, se concentró en este Jairo y fue con él a su casa. Aquí, hermanos, vemos que a pesar de que hay mucha gente, el Señor es muy sensible y atiende a quien con fe personal viene y ruega su misericordia. Ahora, el Señor vio la fe de este hombre, Jairo, entonces pensamos, debería sanar a su hija ahí mismo, ¿no? Era una emergencia. El Señor podría decir solamente, tu hija ya está salva, dar la palabra y sanarla. Pero entonces, ¿por qué el Señor agarró y tomó el camino largo de ir con él hasta su casa? Si el plan o el propósito del Señor Jesús habría sido simplemente resolver el problema de Jairo, sanando a su hija, seguramente no habría hecho así, ¿no? La habría sanado directamente. Pero el Señor anhelaba acompañar a este Jairo para levantar y bendecir grandemente la fe personal de Jairo. Este, hermano, es el amor del Señor Jesucristo que va con nosotros en nuestra marcha de fe. En este mundo hay un montón de gente muy inteligente, muy capaz, con muchas cualidades morales también. Pero el Señor se concentra y acompaña a la persona que tiene la fe como Jairo, que dejando todo, ruega su misericordia por fe. El Señor va con él y a través de su marcha de fe anhela levantarlo y bendecir su fe grandemente. Ora Dios, hermanos, que nosotros también ante nuestros problemas hagamos así como Jairo, rogando la misericordia del Señor por fe, podamos venir a Él. Sin duda alguna, el Señor se concentra en nosotros y nos acompaña en nuestra marcha de fe. Segunda parte, no temas, cree solamente. De los versículos 25 al 43. Ahora Jairo estaba yendo con el Señor Jesús a su casa y le seguía una gran multitud. Pero pasó ahí algo inesperado. Vino una mujer que hacía 12 años tenía un problema de flujo de sangre, y acercándose entre la multitud tocó su manto y quedó sana. Esta mujer también tenía su fe personal en el Señor Jesús. El Señor Jesús se detuvo por ella y buscando entre la multitud, esperaba que ella salga un largo rato. Una vez salió, también por largo rato escuchaba su testimonio de vida. Ahora, todo esto estaba pasando en realidad en medio de la situación de emergencia de Jairo. Pareciera que al Señor se le olvidó el problema de Jairo. ¿Cómo se habría sentido Jairo en todo este tiempo? Seguramente le habría atacado mucha ansiedad, ¿no? En esos largos minutos de espera. Cuando alguien se movía entre la multitud decía, ya va a salir, esta era la persona que lo tocó, pero no era, tenía que seguir esperando. Cuando la mujer que daba su testimonio hacía una pausa, creía que ya se había acabado, pero seguía. De a rato seguramente le nacía enojo contra esta mujer. Le habría dado ganas de decirle, ya, cállate, ya te sanaste. Vamos, Señor.
Pero lo increíble es que Jairo no intervino en ningún momento, sino que con mucha paciencia esperaba hasta que el Señor termine su conversación. Sin embargo, en eso le llegó una noticia fatal. Veamos el versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Estas palabras fueron un golpe mortal para Jairo. Jairo había venido con gran esperanza al Señor Jesús dejando todo. También con gran esperanza esperaba a que el Señor termine su conversación. Pero las palabras de este hombre: tu hija ha muerto, ¿por qué molestas más al maestro?, lo bajaron de golpe a su realidad. Viendo su realidad, Jairo empezó a llenarse de mucho temor. Empezó a llenarse de temor de que ya no había más esperanza en la vida de su hija, de que nunca más podría volver a escuchar su risa, ni nunca más podría volver a verla jugar. La fe inicial con la que Jairo inició de ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá, ya estaba a punto de derrumbarse por completo. Ahora Satanás seguramente empezaba a susurrarle al oído: oye, pero vos viniste al Señor Jesús rogando, dejaste todo, pero al final el Señor no hizo nada por vos, ¿no? ¿Por qué el Señor Jesús se tardó tanto? ¿Qué acaso no sabía la situación de tu hija? Espiritualmente hablando, Jairo ya estaba casi derrotado. Ahora, conociendo esto, ¿cómo ayudó el Señor Jesús a este Jairo? Vamos a ver juntos el versículo 36. Vamos a leer juntos. 2, 3. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Aquí la parte luego que oyó lo que se decía, en la Nueva Versión Internacional dice: sin hacer caso de lo que se decía. Es decir, al Señor le era indistinto si su hija estaba muerta o no. Es decir, eso no le era una limitante para él. Aunque a simple vista, no temas, cree solamente, suena muy frío, lejano a la situación de Jairo. En realidad, lo que el Señor decía era: Jairo, yo que inicié esta marcha de fe con vos, sigo estando aquí. Jairo, aunque tu realidad es que se acabó la esperanza, seguí creyendo que voy a cumplir mi promesa. Si Jairo se hubiera quedado viendo su realidad, ahí moría, ahí quedaba. Pero para poder experimentar el poder del Señor Jesús en su vida, Jairo debía retener esta palabra de promesa: no temas, cree solamente. Jairo sostuvo esta palabra de promesa: no temas, cree solamente, y siguió marchando hasta su casa. Hermanos, en la Biblia, los grandes hombres de fe también tuvieron esta fe de no temer y creer solamente. Por ejemplo, a Abraham, Dios le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia.
Pero la realidad de Jairo era que la realidad de Abraham era que había esperado 25 años y nada se había cumplido, ni un hijito. Peor ahora, tenía ya 100 años, la Biblia dice que su cuerpo estaba como muerto, su esposa tenía 90 años y encima era estéril. La realidad de ellos era que realmente esta promesa nunca se iba a cumplir. La situación de Abraham era como la de Jairo de este pasaje. Pero en su marcha de fe, Abraham creyó solamente. Sobre esta fe, Hebreos 11:11 dice: por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Dios amoldó su fe de creer solamente y lo tomó como nuestro padre de fe hasta hoy en día. Ahora Jairo, Jesús y 3 de sus discípulos empezaron a caminar hasta la casa de Jairo. No sé qué tramo todavía le quedaba, pero imagínense, habría sido para Jairo una lucha tremenda en ese pequeño tramo entre desvanecerse pensando en su realidad, que su hija ya estaba muerta, y entre seguir marchando, reteniendo la palabra, no temas y cree solamente. Más todavía cuando entró a su casa, vio todo el ambiente de llanto, alboroto. Con sus 5 sentidos ahora percibía realmente la realidad de que su hija ya estaba muerta. En eso, el Señor, conociendo esto, dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Este mensaje en realidad no era para la gente, sino para Jairo, para ayudarlo todavía a sostener la palabra: no temas, cree solamente. Ahora el Señor entró donde estaba la niña, tomando la mano de la niña, le dijo: Talita Kumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. La niña, que ya estaba muerta, volvió a la vida y andaba y comía. El Señor Jesús bendijo grandemente la fe de Jairo, de no temer y creer solamente. No solamente dio nueva vida a su hija, sino que también dio nueva vida de fe a Jairo mismo y a su hogar. Hermanos, en nuestra marcha de fe ocurren muchas situaciones también que nos llenan el corazón de temor. Pueden ser situaciones críticas de fallecimiento, una situación de enfermedad o de desempleo en el que nos llenamos de temor porque no vemos más esperanza. Pero también puede ser que ahorita mismo, en nuestra marcha de fe, no tengamos una situación crítica, ¿no? Entonces, ¿eso significa que esta palabra no se aplica ahorita? ¿Volvemos a esta palabra cuando nos pase algo malo? No, ¿no? Si realmente estamos marchando por fe, ocurren distintas situaciones que nos hacen temer. Por ejemplo, cuando vemos nuestra necesidad de esforzarnos estudiando o trabajando largas horas, podemos empezar a tener el temor de vernos perjudicados por seguir marchando por fe. O cuando vemos las necesidades y los peligros de nuestros hijos o de familiares, empezamos a temer qué va a pasar con ellos. O por último, cuando vemos nuestra misma realidad débil y de pecado, pareciera que no avanzamos más y nos da el temor
de que no hay más esperanza sobre nuestra vida. Pero el Señor Jesús, que inició esta marcha de fe con cada uno de nosotros, nos dice: no temas, cree solamente. No temas, yo estoy contigo y cumpliré mi voluntad sobre tu vida. Voy a compartir un poco de mi testimonio. Yo era un chico muy orgulloso que creía que tenía el futuro asegurado por distintos logros académicos que tuve. Por eso era muy autosuficiente y nunca sentía la necesidad de orar a Dios. Pero terminando la U me encontré con la pandemia y con que no había trabajo. Y intentaba, pero igual nunca me llamaban de vuelta. Así quedé sumido en frustración e impotencia hasta el punto de que no veía sentido de seguir viviendo así. Pero sirviendo un mensaje de culto de viernes, recibí la palabra de San Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Creí en el Señor Jesús, que vino a mi vida para hacer esta obra de transformación. Primero me identifiqué con esa agua de pozo común y corriente. Reconocí mi total impotencia, pero por fe en su poder que me puede transformar en el mejor vino, empecé a rogar su misericordia. El Señor tomó aquella pequeña fe y decidió ir conmigo en mi marcha de fe para amoldarme y fortalecerme. Con mucha paciencia y detalle viene guiando mi vida y la de mi hogar. No solo me guió a un buen trabajo y también a una maestría becada, sino que con gran esperanza me da el entrenamiento de servir mensaje aquí en culto dominical. Este es el amor del Señor Jesús, que anhela ir conmigo en mi marcha de fe y cumplir su voluntad sobre mi vida. Pero ahora, en la preparación de este mensaje, aunque sentía que empezaba a comprender la palabra, al final otra vez quedaba sin algo concreto recibido. Sirviendo estudio bíblico e intentando avanzar en el mensaje, veía otra vez mi falta de comprensión en la palabra, a pesar de que había invertido muchas horas. Viendo todas estas mis faltas, me entraba frustración y temor. Pensaba que ya no había nada más que pueda hacer de mi parte y que ya no debería servir mensaje nunca más. Pero derramando mi corazón al Señor en oración, volvía a meditar en el significado de no temas, cree solamente. El Señor me ayuda a creer que Él, que inició esta marcha de fe conmigo, es quien está conmigo y va a cumplir su voluntad sobre mi vida a pesar de todas mis faltas. Amén. Hermanos, en nuestra marcha de fe hay situaciones en las que nos llenamos de temor. Cuando nos llenamos de temor, nos paralizamos espiritualmente y no podemos seguir avanzando. En eso, el Señor viene a cada uno de nosotros y nos dice: no temas, cree solamente. El Señor nos dice: no temas, yo que empecé esta marcha de fe con vos, sigo aquí y voy a seguir hasta cumplir mi voluntad sobre tu vida. Cree solamente. Hermanos, en nuestra marcha de fe, en medio de muchos problemas, situaciones, debemos retener esta palabra de promesa: no temas, cree solamente. Así el Señor va a cumplir con su buena voluntad sobre cada uno de nosotros. Amén. Vamos a leer palabra clave y oremos. Versículo 36, 2, 3.
Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por su palabra. Muchas gracias, Padre, por darnos a Jesús que inicia y sigue marchando en esta marcha de fe, Señor, acompañándonos personalmente. Padre, ayúdenos, por favor, a poder retener en medio de nuestra situación sin esperanza muchas veces. Ayúdenos a retener esta palabra de promesa: no temas, cree solamente hasta el final, de manera que su voluntad, buena voluntad sobre nuestra vida, se cumpla y sea glorificado usted, Padre. Le doy gracias por este tiempo, oro en el nombre de Jesús, amén.